Mi esposa infiel y mi propio hermano traicionaron mi confianza y destruyeron mi matrimonio de 24 años. Me estoy divorciando y dejando el país, mientras ellos se quedan con las consecuencias de mi venganza. Durante más de 2 décadas creí que mi vida estaba bajo control. Mi nombre es Rodrigo, tengo 54 años, soy ingeniero civil y siempre he sido un hombre de familia. Construí una carrera sólida y trabajé duro para asegurar una vida cómoda para mi esposa, Vanessa, de 49 años, y nuestros 2 hijos adultos. Mi matrimonio fue un pilar inquebrantable en mi vida, o al menos eso pensaba. Vanessa y yo nos conocimos en la universidad, crecimos juntas y enfrentamos desafíos uno al lado del otro. Nunca hubo motivo para sospechar nada, éramos la pareja estable que todos admiraban. Pero la verdad es que, mientras creía vivir una historia de amor, otra historia se escribía a mis espaldas. Mi hermano Guilherme, de 51 años, siempre ha sido más que un hermano para mí. Era mi mejor amigo, mi confidente, ese chico que sabía todo de mí y al que siempre defendí. Desde que éramos niños éramos inseparables e incluso hasta la edad adulta mantuvimos esta fuerte conexión. Nuestros padres nos criaron con la idea de que la familia lo es todo y yo me lo tomé muy en serio. Pasamos todos los días festivos juntos, compartimos barbacoas dominicales y planificamos viajes familiares. Si alguien me dijera que Guilherme sería capaz de hacer algo sucio contra mí, me reiría en su cara. Pero como suele decirse, a veces los golpes más grandes vienen de las personas más cercanas a ti. Siempre me he enorgullecido de ser un proveedor. Nunca me perdí nada para mi familia, e incluso cuando el trabajo se volvió pesado, me propuse estar allí. Atesoré los momentos en casa, las cenas familiares y las pequeñas tradiciones que creamos a lo largo de los años. Vanessa siempre mostró gratitud por todo lo que teníamos y yo creía que nuestras vidas eran felices. Guilherme, en cambio, era soltero y llevaba una vida más libre. Lo vi como alguien que aún no había encontrado el amor verdadero, alguien que tal vez tenía un poco de envidia de la estabilidad que tenía. Pero nunca imaginé que él realmente quisiera lo que era mío. Pasaron los años y, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la traición no ocurrió de la noche a la mañana. Fue construido en silencio, en las sombras, mientras yo estaba demasiado ocupada confiando en aquellos que no lo merecían. Quizás fue en una de esas reuniones familiares, en una barbacoa, en un cumpleaños. Tal vez comenzó con una mirada, una conversación que fue más larga de lo que debería haber sido. Lo que me asusta no es solo el hecho de que fui traicionado, sino cuánto tiempo duró sin que me diera cuenta. ¿Qué tan ciego estaba? ¿Qué tan ingenuo fui al creer que ciertas cosas nunca me sucederían? Lo peor es que, mientras construía mi vida con Vanessa, alguien estaba destruyendo todo en secreto. Creí que mi lealtad era correspondida, que mi matrimonio era sólido, pero era solo una ilusión. Guilherme siempre estuvo presente, siempre muy cerca, y nunca vi eso como un problema. Después de todo, él era mi hermano. Él era mi sangre. Pero, ¿y si desde el principio estuvo esperando una oportunidad? ¿Qué pasaría si, todo este tiempo, fuera solo un idiota que no notó las pistas que tenías delante? Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, quizás habría prestado más atención. Pero yo era un hombre feliz, casado con la mujer que amaba, confiando ciegamente en un hermano al que consideraba parte esencial de mi vida. Lo que más me duele no es solo la traición en sí, sino el hecho de que fui el último en enterarme. El último en darme cuenta de que mi familia ya había sido destruida mucho antes de que yo entendiera lo que estaba pasando. Ahora, mirando hacia atrás, veo de qué tonto estaba hecho. Estaba rodeada de mentiras y falsas apariencias, viviendo en un matrimonio que no era real. Pero lo que más me asusta es que, incluso ahora, una parte de mí todavía quiere entender por qué. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué me lastimaron así? Pero puede que nunca tenga la respuesta. Lo que sí sé es que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. Al principio, las señales eran sutiles, casi imperceptibles. Vanessa siempre ha sido una persona hogareña, prefiere los programas tranquilos y rara vez sale sin una buena razón. Pero de repente todo cambió. Comenzó a hablar de que necesitaba tiempo para ella misma, de que quería reconectarse consigo misma y viajar con amigos. Pensé que era extraño, pero no lo cuestioné. Después de todo, después de tantos años juntos, era normal que necesitara su propio espacio. Lo que no me di cuenta fue que ese espacio lo estaba ocupando otra persona. Si bien creía que ella estaba velando por su propia mente y su bienestar, ella simplemente estaba encontrando formas de mantener su aventura en secreto. Guilherme también empezó a actuar de manera diferente. Siempre estuvimos cercanos, compartíamos detalles de nuestras vidas,
pero de repente él empezó a cerrarse. Dijo que iba a encontrarse con alguien, pero nunca mencionó nombres. Cada vez que le preguntaba algo más específico, él hacía una digresión, cambiaba de tema o decía que era demasiado pronto para hablar de ello. Debería haberme sorprendido, pero en mi cabeza solo estaba siendo discreto. Lo que no me di cuenta fue que la persona misteriosa que estaba viendo no era una mujer desconocida, era mi propia esposa. Recuerdo un fin de semana concreto en el que todo empezó a molestarme realmente. Vanessa dijo que viajaría con una amiga a un pueblo cercano, a un spa, algo así. Durante el mismo periodo, Guilherme desapareció, diciendo que necesitaba tiempo para descansar. Fue solo una coincidencia, ¿verdad? El problema es que estas coincidencias empezaron a ser demasiado frecuentes. Cada vez que Vanessa desaparecía, Guilherme también desaparecía. Toda pareja tiene discusiones y siempre supe que nuestro matrimonio no era perfecto, pero nunca imaginé que los problemas iban en esa dirección. Otro detalle que me molestó fue el celular de Vanessa. Antes nunca le importaba dejarlo tirado por la casa, pero ahora siempre estaba con ella, como si fuera una extensión de su cuerpo. Si me acercaba, ella rápidamente lo bloqueaba. Una vez vi aparecer una notificación en la pantalla y cuando intenté mirar, ella me quitó el teléfono de la mano y se rió nerviosamente. No mucho, solo un amigo que dice tonterías, dijo. En ese momento lo creí, pero la duda permaneció en mi cabeza. ¿Por qué tanta preocupación por algo que supuestamente no era nada? Con Guilherme pasó algo parecido. Antes siempre me mostraba vídeos graciosos en su celular, mensajes del trabajo o cualquier otra cosa sin importarle. Pero de repente empezó a actuar diferente. Si me acercaba mientras él usaba el teléfono, bloqueaba la pantalla. Si le preguntaba algo sobre su vida amorosa, simplemente daba respuestas vagas. No conecté los puntos en ese momento, pero algo dentro de mí comenzó a molestarse por estas pequeñas señales. Era como si una parte de mi subconsciente ya supiera la verdad, pero me negaba a verla. El cambio de comportamiento de Vanessa no terminó ahí. Una vez afectuosa, ahora parecía distante. Nuestro matrimonio se enfrió y ella siempre tenía excusas para evitar pasar tiempo juntos. Estoy cansado, demasiado estrés en el trabajo, no estoy de humor. Intenté comprenderla, intenté apoyarla, pero al mismo tiempo me sentía cada vez más desconectada de ella. En el fondo comencé a preguntarme si yo era el problema, si estaba fracasando como marido. Pero la realidad era otra. Ella ya había encontrado a alguien que ocupaba el espacio que alguna vez fue mío. Por más claras que fueran estas señales ahora, en ese momento no vi la verdad. Creí en las excusas, en el discurso de que el tiempo separa a las parejas y que era normal que necesitáramos espacio. Nunca he sido un tipo celoso, siempre pensé que la confianza era la base de una relación. Pero, ¿qué sucede cuando esa confianza es solo una calle de sentido único? Me mintieron delante de mis narices y lo único que hice fue tratar de justificar lo injustificable. La verdad salió a la luz de una manera cruel, de la única manera que podía impactarme con el máximo impacto, a manos de mi propio hijo. Lucas, mi hijo mayor, fue quien descubrió todo accidentalmente. Una noche cualquiera, tomó el teléfono celular de Vanessa para verificar algo en el navegador, una vieja costumbre, ya que ella a menudo pedía ayuda para resolver problemas en el dispositivo. Pero esta vez, lo que encontró fue mucho peor que cualquier falla técnica. Entre las notificaciones abiertas, hubo mensajes comprometedores, intercambios de afecto que no deberían estar ahí y reservas de hotel a nombre de Guilherme. Se quedó helado, sintiendo que se le daba un vuelco el estómago, sin creer lo que tenía ante sus ojos. Lucas dudó antes de decírmelo. Siempre fui un padre presente, un esposo dedicado, pero él sabía que esta información cambiaría mi vida para siempre. Me llamó para tener una conversación seria y cuando vi su mirada llena de angustia, supe que algo muy malo estaba a punto de decir. Papá, no sé cómo decirte esto, pero necesitas verlo con tus propios ojos. Le quité el celular de las manos y, mientras hojeaba los mensajes, sentí un nudo en la garganta. Vanessa y Guilherme hablaron como amantes, intercambiando palabras íntimas, refiriéndose a sus momentos juntos como si fueran protagonistas de un romance prohibido. Pero para mí fue una pesadilla. Y lo peor estaba por llegar. Lucas, pálido y visiblemente disgustado, me advirtió que no se trataba solo de mensajes. Encontró una carpeta de fotos escondida en su teléfono celular. Y cuando la abrí, fue como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Había docenas de fotos íntimas de Vanessa, en poses que nunca había visto antes, posiciones cambiadas, claramente hechas para satisfacer a Guilherme. Algunas fueron sus selfies, otras fueron tomadas por él.
Pero lo que más me destruyó fueron las imágenes de ellos dos juntos. Varias fotos, en diferentes lugares y ocasiones, registran momentos que deberían haber sido privados entre marido y mujer, pero que, en cambio, mostraban una traición abierta. Ellos se divertían, sonreían, disfrutaban cada momento mientras yo vivía en la ignorancia. Quería vomitar. No fue solo la traición emocional, no fue solo el intercambio de mensajes amorosos, fue la total falta de respeto, el nivel de exposición, el absoluto desprecio por mi papel como esposo. Esto no fue un desliz, un error impulsivo, fue un evento bien planeado, con discos, souvenirs y trofeos. Cada foto fue como una puñalada. Las fechas de las imágenes confirmaron que esto venía sucediendo desde hacía años, en viajes que Vanessa decía hacer con amigos o en reuniones informales en momentos en que Guilherme simplemente desaparecía por unos días. El shock fue indescriptible. Durante años, fui el hombre al que Vanessa abrazaba a la hora de dormir, el marido que confiaba en ella sin lugar a dudas. Durante años fui el hermano al que Guilherme buscaba consejo, el tipo que siempre lo apoyaba. Y todo este tiempo, ambos me estuvieron engañando a mis espaldas. La traición en sí misma ya era devastadora, pero el hecho de que fuera planeada con tanto cuidado, con tanta frialdad, fue lo que me destruyó por dentro. Era como si toda mi vida hubiera sido una mentira, un teatro donde yo era el único sin guión. Lucas estaba furioso, avergonzado, devastado. «Papá, ¿qué vamos a hacer con esto?», preguntó, conteniendo las lágrimas y tratando de mantener la calma. No tuve respuesta en ese momento. El dolor me consumió de adentro hacia afuera. Vanessa y Guilherme continuaron actuando con normalidad, sin saber que se había descubierto su secreto. Pero una cosa era segura, no se saldrían con la suya. Después de todo, no. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para actuar. Podría haber explotado en ese mismo momento, confrontar a Vanessa de inmediato, tirarlo todo al ventilador. Pero no. Pasaron años tejiendo esta traición a mis espaldas y yo no les iba a dar el privilegio de controlar mi reacción. Iba a desmantelar esta farsa de la manera más fría posible. Iba a exponerlos frente a todos, y cuando finalmente los golpeara el shock, se darían cuenta de que se habían metido con el hombre equivocado. Podría haberme enfrentado a Vanessa y Guilherme en el momento en que vi esas asquerosas fotos, pero no. Pasaron años construyendo esta traición a mis espaldas, y no iba a dejar que se salieran con la suya con una simple pelea de pareja. Si yo iba a caer, ellos caerían juntos, y delante de todos. Esperé el momento adecuado y llegó en el siguiente almuerzo familiar. La mesa estaba llena. Mi madre, mis hijos, algunos primos y tíos. Guilherme estaba allí, sonriendo como si nada hubiera pasado. Vanessa se sentó a mi lado, sin imaginar que ese sería su último día como mi esposa. El ambiente era ligero, conversaciones paralelas, risas ocasionales. Entonces, tomé un sorbo de vino, respiré hondo y lancé la bomba. Vanessa, ¿por qué no les cuentas a todos dónde estuviste el fin de semana pasado? O mejor aún, Guilherme, ¿por qué no les cuentas? El ruido de los cubiertos cesó. El silencio era penetrante. Vanessa palideció y abrió mucho los ojos. Guilherme se quedó helado, con la mandíbula rígida, como si intentara procesar lo que estaba sucediendo. Mis hijos miraban a uno y otro, sabiendo ya exactamente hacia dónde iba esto. Fue en ese momento que vi el pánico en sus ojos. Ella sabía que yo lo sabía. Vanessa intentó recuperar el control de la situación y empezó a balbucear una excusa poco convincente. «Rodrigo, no sé de qué estás hablando». Pero me reí. Me reí porque, en ese momento, ya tenía todas las cartas en la mano. Saqué mi celular, abrí la carpeta que encontró Lucas y la tiré sobre la mesa para quien quisiera verla. Los mensajes, las reservas de hotel, las fotos íntimas. ¿Entonces no lo sabes? Aquí está la prueba. Ahora dime, ¿qué tienes que decirles a tus hijos? ¿Para tu familia? Los ojos de Vanessa se abrieron cuando vio las fotos expuestas allí, y sus propios registros de traición se convirtieron ahora en su juicio público. Guilherme, en cambio, permaneció en silencio durante unos segundos, hasta que finalmente abrió la boca y dijo algo que me hizo hervir la sangre. «Hombre, no lo entiendes. No quisimos lastimarte». Él dijo eso. Como si fuera un idiota. Como si todo fuera un error ingenuo, como si estuviera exagerando. Mi madre, para mi sorpresa, intentó intervenir. «Rodrigo, por favor no hagas eso. Esto es un error, no necesitas separar a tu familia por esto». Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba solo en esta guerra. Solo contra mi propia madre,
que parecía más preocupada por la paz familiar que por el hecho de que su hijo hubiera sido cruelmente traicionado por su propio hermano y su esposa. Vanessa comenzó a llorar y las lágrimas corrían por su rostro. Pero no fueron lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de desesperación, porque sabía que se le había caído la máscara. Fue un error. No quería que fuera así. ¿Pero qué quieres decir con que no quisiste? Sí, ella quería. Lo quise durante años. Lo deseaba cada vez que decidía mentir, cada vez que decidía acostarse con Guilherme, cada vez que borraba mensajes y ocultaba viajes. Su error no fue la traición. El error fue que lo pillaran. El ambiente en la mesa se volvió insoportable. Mis hijos estaban visiblemente disgustados, en shock por la falta de remordimiento de Vanessa y Guilherme. Algunos familiares se quedaron boquiabiertos, otros bajaron la cabeza como si no fuera su problema. Miré a Guilherme, a quien llamé mi hermano durante 51 años, y le pregunté, ¿valió la pena? ¿Traicionar a tu propia familia? ¿Valió la pena cada uno de estos repugnantes mensajes? ¿Cada hotel escondido? Bajó la cabeza. No tuvo el coraje de enfrentarme. Porque en el fondo sabía que no tenía excusa. Allí terminó el almuerzo. Lo que iba a ser un momento de reencuentro se convirtió en un campo de batalla. Vanessa se escapó, Guilherme la siguió como un cachorro asustado. Mi madre intentó calmarme, como si todavía hubiera algo por resolver. Pero en ese momento entendí, algunas cosas no se pueden arreglar. Y ya no iba a intentar arreglar una vida que ellos destruyeron. ¿Qué vino después? Bueno, el dolor, el aislamiento. Pero también preparación para algo mucho más grande. Pensaron que se saldrían con la suya. Pero estaban muy equivocados. Los días que siguieron fueron un auténtico infierno. Después de aquel caótico almuerzo, todo se vino abajo de una vez por todas. Vanessa salió de la casa ese mismo día, llevándose solo lo que pudo agarrar apresuradamente. Guilherme desapareció, probablemente tratando de evitar el contacto con cualquier miembro de la familia. Pero lo peor no fue su ausencia, sino la forma en que reaccionaron algunas personas. Esperaba apoyo incondicional de mi madre y de mis familiares más cercanos, pero, para mi sorpresa, muchos de ellos prefirieron fingir que no pasó nada. Mi madre, especialmente, se aferró a la idea de que yo debía ser madura y superarlo. Como si lo ocurrido fuera un pequeño desacuerdo familiar, no una traición de 8 años que destruyó mi matrimonio y mi confianza en todo. La verdad es que me sentí completamente sola. Algunos familiares incluso intentaron consolarme, pero siempre con ese discurso de la vida continúa, como si mi sufrimiento fuera un detalle insignificante. Mi madre insistió en que no expusiera tanto el caso, que guardara todo dentro de casa. Ella quería que yo la perdonara, como si fuera posible simplemente borrar de mi memoria todo lo que veía. Como si yo fuera el problema por no poder seguir adelante. El desprecio que comencé a sentir por ella era casi tan fuerte como la ira que sentía hacia Vanessa y Guilherme. Si mi propia madre no podía quedarse a mi lado, ¿quién más lo haría? Los únicos que realmente estuvieron ahí para mí fueron mis hijos. Lucas, en particular, se negó a tener contacto con su madre después de eso. Lo veía todo con sus propios ojos, por lo que nadie podía manipularlo ni decirle que estaba exagerando. Mi hija menor, Sofía, intentó hablar con Vanessa, pero regresó llorando y diciendo que su madre se estaba haciendo la víctima. Sabía que sería así. Vanessa siempre ha tenido la capacidad de distorsionar los hechos y fingir que la estaban perjudicando. Pero esta vez ni siquiera sus propios hijos compraron su versión. Eso al menos me dio algo de consuelo. Pero nada podía aliviar el dolor que sentía. No pude dormir. No pude comer. Pasé semanas gateando por la casa, mirando habitaciones vacías y reviviendo cada momento del pasado, tratando de entender en qué me equivoqué. Empecé a perder peso rápidamente. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Mi cuerpo estaba allí, pero me sentía muerta por dentro. Me pasaba días enteros sin levantarme de la cama, mirando al techo, sin fuerzas para nada. Mis amigos intentaron invitarme a salir, diciendo que necesitaba distraerme, pero no le vi sentido a nada. Yo, que siempre había sido un hombre fuerte y confiado, ahora estaba completamente destrozado. La depresión me tragó de una manera que nunca imaginé posible. Ya había enfrentado dificultades antes, momentos de estrés en el trabajo, crisis financieras e incluso pérdidas en la familia. Pero nada comparado con eso. Nada me preparó para el tipo de vacío que surge cuando te das cuenta de que a las personas en las que más confiabas nunca les importó. Me preguntaba todo el tiempo si habría descubierto la traición si Lucas no hubiera visto esos mensajes.
¿Y si Vanessa hubiera sido más cuidadosa? ¿Y si nunca hubieran dejado rastro? ¿Habría muerto sin saberlo? Mirando hacia atrás, veo que estuve a punto de rendirme. La traición fue brutal, pero lo que realmente me destruyó fue el sentimiento de impotencia. La sensación de que todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, fue desperdiciado sin consideración alguna. No quería ver a nadie. No quería contestar mensajes. Empecé a ignorar llamadas, dejé de trabajar por un tiempo y dejé de lado mi vida profesional. Nada más importaba. Solo quería que el dolor se detuviera. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Podría seguir revolcándome, dejar que el dolor me destruya o podría hacer algo al respecto. No iba a salir de esta historia como el tonto traicionado, como el hombre humillado y descartado. Si Vanessa y Guilherme pensaron que me iban a destruir, estaban muy equivocados. Sentirían las consecuencias de lo que hicieron. No se trataba solo de superarlo, sino de asegurarme de que nunca olvidaran lo que me hicieron. Después de un mes de vivir en el fondo de mi vida, algo dentro de mí simplemente se rompió. Estaba cansada de ser la víctima, cansada de revolcarme en el dolor mientras los verdaderos culpables seguían con sus vidas. Vanessa y Guilherme destruyeron todo lo que construí, pero no iba a dejarlo pasar. Podría haber aceptado la derrota, pero elegí algo mejor, la venganza. No cualquier venganza impulsiva y desorganizada. Iba a planear todo hasta el más mínimo detalle, de la misma manera que planearon engañarme durante años. ¿Creían que habían ganado? Pocos sabían lo que se avecinaba. Lo primero que hice fue reunir todas las pruebas. Cada captura de pantalla de los mensajes, cada reserva de hotel, cada foto asquerosa que Lucas encontró en el celular de su madre. Pero de todos modos no iba a usarlo. Necesitaba ser quirúrgico, lo necesitaba. Mi primer objetivo fue Vanessa. Económicamente ella dependía de mí. Durante años, fui yo quien pagó las cuentas, mantuvo el nivel de vida de nuestra familia y ahora, con el divorcio inminente, sabía que ella esperaba salir de esta historia con una buena parte de lo que yo construí. Pero no iba a permitir que eso sucediera. Consulté a los mejores abogados que pude encontrar y preparé una petición de divorcio que me daría ventaja en todo. Guilherme, en cambio, tenía algo mucho más valioso que el dinero, su reputación. Siempre fue visto como el hermano exitoso, el profesional respetado, el tipo digno de confianza. Pero todo eso estuvo a punto de desmoronarse. Descubrí que tenía importantes contratos en marcha, muchos de ellos con empresas que valoraban los valores familiares y una imagen impecable. Y tenía evidencia que podría disipar esta imagen en minutos. Si pensaba que podía traicionar a su propio hermano y continuar su vida como si nada hubiera pasado, se llevaría una desagradable sorpresa. Mientras sentaba las bases, me di cuenta de algo interesante. Mi madre y algunos familiares todavía creían que simplemente lo superaría y seguiría adelante. Subestimaron mi dolor. Subestimaron mi ira. Esto solo me dio más fuerzas para seguir adelante con mi plan. Sabía que Vanessa y Guilherme pensaban que lo peor ya había pasado. Pensaron que la tormenta se estaba disipando y que, con el tiempo, todo se resolvería. No sabían que la verdadera tormenta aún no había comenzado. La primera fase de mi plan fue simple: exhibición. Iba a asegurarme de que su nombre quedara irreversiblemente empañado. Pero no quería que fuera una explosión incontrolada. Quería que cada pieza encajara meticulosamente en su lugar, hasta que cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Me preparé para ejecutar todo en el momento adecuado. Me destruyeron poco a poco y ahora iban a probar su propia medicina. Pasé noches sin dormir refinando cada detalle. Lo que antes era un duelo, una profunda depresión, ahora era un proyecto. Y cuanto más trabajaba en ello, más me daba cuenta de que esta venganza no era solo para mí. Fue por todo lo que me quitaron. No solo me traicionaron, sino que me humillaron, tiraron años de mi vida como si no valiera nada. Pero valió la pena. Y ahora iban a pagar el precio. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Estaba listo. Al día siguiente todo comenzaría. Y cuando cayera la primera ficha de dominó, ya no habría vuelta atrás. Su destrucción ya estaba asegurada. Llegó el día de ejecutar el plan y no sentí ni un ápice de vacilación. Durante años, Vanessa y Guilherme jugaron conmigo, me hicieron quedar como un idiota, manipularon todo a su favor. Ahora estaba retribuyendo con la misma moneda, solo que de una manera mucho más efectiva. Mi primera acción fue hacer que Guilherme sintiera el primer golpe. Siempre estuvo preocupado por su reputación profesional, vendiendo la imagen de un hombre íntegro y digno de confianza,
alguien que ninguna empresa se lo pensaría 2 veces antes de contratarlo. Entonces, traté de asegurarme de que esta ilusión fuera destruida. Envié correos electrónicos anónimos a sus clientes y compañeros de trabajo clave, adjuntando algunas de las pruebas que tenía. No era necesario que fueran todos, solo lo suficientes para que se cuestionara su credibilidad. El impacto fue inmediato. A los pocos días, Guilherme empezó a perder contratos. Los clientes que confiaban en él empezaron a ignorarlo y, lo peor de todo, se difundieron los chismes. El entorno en el que trabajaba era pequeño y nadie quería asociar su empresa con un tipo que engañaba a su propio hermano con su esposa. La reputación que tardó décadas en construirse se desmoronó en cuestión de semanas. Intentó revertirlo, intentó explicarlo, pero las pruebas hablaban por sí solas. Lo que antes eran mensajes ocultos y risas ahora eran un escándalo público. Los contactos profesionales que antes lo habían adulado ahora ni siquiera querían ser vistos cerca de él. Mientras tanto, Vanessa pensaba que iba a salir de esta historia con una parte considerable de mi patrimonio. Pero me aseguré de que eso no sucediera. Antes de solicitar el divorcio, vendí algunos de nuestros activos más valiosos y protegí mis finanzas con el mejor abogado que pude pagar. ¿Creía que iba a conseguir la mitad de todo? Recibí el mínimo. El apartamento donde se instaló no era ni la sombra de lo que estaba acostumbrada. Los amigos que alguna vez la idolatraron desaparecieron, e incluso algunas de las personas que la defendían comenzaron a evitarla. Después de todo, nadie quiere ser asociado con la mujer que engañó a su marido con su propio cuñado y fue descubierta con pruebas. Pero aún no había terminado. Para completar la ruina de ambos, me propuse cuéntaselo a todos tus familiares y amigos cercanos. No envié mensajes crípticos ni fui discreto. Envié un correo electrónico colectivo adjuntando pruebas, dejando claro lo sucedido, sin espacio para versiones distorsionadas. Algunas personas se pusieron de su lado, generalmente aquellas que ya tenían algún historial de hipocresía y traiciones. Pero la mayoría simplemente los vio como lo que realmente eran, 2 traidores sin carácter. Las invitaciones a eventos desaparecieron, llegaron las miradas críticas. Para alguien como Vanessa, que siempre ha vivido de las opiniones ajenas, esto fue una humillación insoportable. Pero el golpe final fue lo que realmente me dio satisfacción. Vanessa y Guilherme intentaron admitir públicamente su relación. Como si, ahora que todo había quedado al descubierto, pudieran convertir esta sucia traición en una historia de amor prohibido. Pero nadie compró esa versión. El desprecio vino de todos lados. Guilherme, desacreditado en el trabajo y destruido socialmente, tuvo que trasladarse a otra ciudad. Vanessa, sola, rechazada incluso por algunos de sus propios amigos, finalmente probó el aislamiento. Se lanzaron a esa elección y ahora tenían que afrontar las consecuencias. En uno de los últimos contactos que tuve con Vanessa, ella intentó presentarse como una víctima. ¿Por qué me hiciste esto?, preguntó entre lágrimas, tratando de actuar agraviada. Me reí. ¿Yo? Solo te devolví lo que tú me diste. La miré a los ojos, sin resentimiento, sin odio, solo indiferencia. Y fue entonces cuando me di cuenta, esta fue la mayor venganza de todas. No era solo lo que yo había hecho. Fue el hecho de que de ahora en adelante seguiría adelante. Y no lo hacen. Después de la exposición, Vanessa y Guilherme intentaron seguir adelante, pero la vida nunca volvió a ser la misma. El peso de la traición no fue solo social, fue emocional. Intentaron vender la narrativa de que estaban juntos por amor, pero pronto se dieron cuenta de que no había amor en una relación basada en mentiras y destrucción. Al principio, Guilherme todavía creía que todo se resolvería, que su vida profesional se recuperaría, pero la realidad lo golpeó con fuerza. Sin credibilidad en el mercado, comenzó a perder dinero rápidamente. Los clientes que antes competían por su tiempo, ahora ni siquiera respondían sus llamadas. Las deudas comenzaron a acumularse y él, que siempre había sido el hermano exitoso, ahora se estaba hundiendo financieramente. Vanessa, por otro lado, enfrentó un colapso diferente. Sin el estatus de esposa de un ingeniero exitoso, sin la vida cómoda que yo le brindaba, se dio cuenta de que no tenía nada. Intentó acercarse a algunos viejos amigos, pero todos conocían la historia y evitaban cualquier contacto. Lo que alguna vez fue un círculo social lleno de eventos y cenas ahora quedó reducido a una soledad abrumadora. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de lo que realmente había perdido, no solo la comodidad financiera, sino el respeto, la estabilidad, el verdadero afecto que alguna vez tuviste. Pero lo peor para ellos fue descubrir que incluso juntos, no hubo felicidad. Cuando la emoción inicial de la traición se disipó,
Cuando la adrenalina de lo prohibido desapareció, todo lo que quedó fue culpa y resentimiento. Empezaron a pelear. Guilherme, frustrado por su ruina profesional, empezó a desquitarse con ella. Vanessa, acostumbrada a una vida de lujo y admiración, ahora tuvo que lidiar con el hecho de que se involucró con alguien que no tenía nada más que ofrecer. La relación que destruyó a mi familia se convirtió en una pesadilla para ambos. Su deterioro psicológico era visible. Guilherme empezó a beber más y perdió lo poco que aún tenía en el juego. Vanessa intentó iniciar nuevas relaciones, pero nadie la veía en serio. Para los hombres que se acercaron a ella no era más que una mujer desesperada que destruyó a su propia familia. Incluso los niños se han retraído por completo. Lucas y Sofía nunca perdonaron a su madre y este fue el golpe final para ella. Ser rechazada por sus propios hijos fue lo que realmente la destruyó. Un día, un conocido común me dijo que Vanessa estaba entrando en depresión y que Guilherme parecía un hombre acabado, cansado de su propia vida. Podría haber sentido pena. Podría haber sentido remordimiento. Pero no sentí nada. Eligieron esto. Eligieron destruir una familia por deseo egoísta y ahora estaban pagando el precio. No necesitaba hacer nada más, la peor venganza fue dejarlos hundirse solos. Sobre eso, finalmente fui libre. Viajé, comencé de nuevo, seguí adelante con mi vida sin mirar atrás. Mi venganza no fue solo verlos desmoronarse. Era saber que, mientras ellos padecían las consecuencias de su propio error, yo estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Con el divorcio finalizado y la venta de la casa completada, tomé la decisión que cambiaría todo, me estaba yendo. No solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Iba a borrar cualquier rastro de esta historia de mi vida y empezar de nuevo lejos de todo y de todos los que me recordaran lo sucedido. Tomé el dinero de la venta y elegí un destino que siempre quise visitar, Grecia. Un país de paisajes impresionantes, rica cultura y, sobre todo, un lugar donde nadie me conocía. Fue el nuevo comienzo perfecto. No solo quería un cambio de dirección, quería un cambio de alma. Necesitaba liberarme, redescubrirme, aprender a vivir sin las sombras del pasado que se cernieran sobre mí. Mis hijos entendieron mi decisión. Lucas y Sofía eran adultos, tenían sus propias vidas y, a pesar de estar tristes de verme partir, me apoyaron completamente. Sabían que lo merecía. Nuestra conexión se mantuvo fuerte, incluso con la distancia. Eran la única parte de mi pasado que quería conservar. Ya con mi madre y demás familiares que intentaron minimizar lo sucedido, quienes esperaban que yo simplemente lo superara y aceptara la traición como un error cualquiera. Nunca volví a hablar con ellos. Para mí, cortar lazos fue un acto de liberación. Si alguien no veía la gravedad de lo sucedido, entonces no tenía lugar en mi nueva vida. En Grecia mi rutina cambió por completo. Me levanté temprano para ver el amanecer sobre el mar azul, tomé café en pequeños cafés locales, exploré cada rincón de las islas y me permití disfrutar de las pequeñas cosas. Empecé a entrenar para maratones, algo que nunca antes me había permitido hacer. Corrí, nadé, hice senderismo. Sentí que mi cuerpo recuperaba energía, mi mente se liberaba del peso que llevaba. Conocí gente nueva, participé en conversaciones interesantes, y por primera vez en años me sentí realmente vivo. Sin mentiras, sin traiciones, sin fantasmas del pasado que atormenten cada pensamiento. Y mientras yo me reinventaba, Vanessa y Guilherme continuaron atrapados en su propia ruina. Su relación ya no era un secreto, pero tampoco era una historia romántica que la gente admirara. Fue un recordatorio de un error colosal, de una traición que dejó cicatrices en todos los involucrados. Sin el misterio, sin la adrenalina de lo prohibido, el encanto desaparecía. Vanessa empezó a sentirse insatisfecha, aislada, frustrada con su propia vida. Guilherme, por el contrario, fue devorado por sus propios fracasos, hundiéndose en las deudas y el resentimiento. La relación que destruyeron todo por tener, terminó convirtiéndose en el mayor error de sus vidas. Podría haber esperado una disculpa, un arrepentimiento, cualquier intento de redención por su parte. Pero la verdad, ya no me importaba. Podrían odiarse, podrían ir juntos, podrían pedir perdón. Ya nada de eso hizo ninguna diferencia para mí. Mi mayor acto de venganza fue precisamente indiferencia. Mientras estaban atrapados en su propia elección equivocada, yo era libre. Hoy, mirando hacia atrás, veo que mi mayor victoria no fue la exposición, no fue la destrucción de su reputación, no fue el divorcio. Mi mayor victoria fue simplemente abandonar la escena. Seguí adelante,
reconstruí mi vida y me convertí en un hombre aún más fuerte. Y ese, al final, fue el peor castigo para ellos, sabiendo que gané, mientras ellos estaban atrapados en su propio desastre. Porque, al final, la mejor manera de ganar es avanzar sin mirar atrás. No olvides darle me gusta al vídeo para ayudarnos a traer más historias. Suscribirte al canal y cuéntanos tu opinión sobre el caso de hoy en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.